Días, profesor. El día de hoy voy a hablar sobre los títulos valores. Un título valor es un documento que incorpora un derecho literal y autónomo que atribuye el uso de ese derecho al tenedor del título o a su beneficiario. Este es un documento que contiene un derecho esencial transmitible, ya que pasa de una persona hacia otra. Podemos decir que quien registre un título valor se obligue a una prestación frente al poseedor del título o quien resulte tal, y no somete esa obligación a ninguna aceptación ni a ninguna contraprestación. Por el contrario, al beneficiario o tenedor del título valor, mediante la opción, puede exigir con todo su derecho el pago del contenido del título valor. Por ello, digamos que una persona firma una letra de cambio, por ejemplo, queda obligada a obligarla un día el fecha de vencimiento incorporada en el título, y el beneficiario de la letra podrá cobrarla si el deudor se niega a pagarla. Sus principales funciones son la formalidad, la literalidad, la autonomía y la legitimación. Además, los títulos valores más utilizados en el tráfico mercantil son la letra del cambio, el cheque y el pagaré. Por otro lado, también tenemos a la clasificación de los títulos valores, como títulos valores a la orden, títulos valores al portador y títulos valores nominativos. Con respecto al caso empresarial, tenemos a la empresa ABC, lo cual es una empresa peruana que desea expandir su negocio y necesita expandir su capital para financiar su proyecto. Y entonces deciden utilizar los títulos valores como una opción de financiamiento. La empresa decide emitir acciones y ofrecerlas en el mercado de valores peruanos. Emiten un valor total de 1 millón de acciones con un valor nominal de 1 sol por acción. La empresa busca recaudar la misma cantidad, es decir, 1 millón de soles a través de esta acción. Los inversionistas interesados pueden comprar estas acciones y convertirse en accionistas de la empresa. Y como accionistas también tendrán derechos en la empresa, lo que significa que podrán recibir dividendos en caso de que la empresa distribuya ganancias y también tendrán derechos para participar y votar en las juntas de accionistas para tomar unas buenas decisiones importantes relacionadas con la empresa. Además de la emisión de acciones, también la empresa da bonos para obtener financiamiento adicional y emite un total de 2 millones de soles en bonos, con plazo de vencimiento de 5 años y una tasa de interés del 7% anual. Los inversores que adquieran estos bonos prestarán dinero a la empresa y recibirán pagos de intereses anuales del 7% sobre el monto invertido. Al vencimiento de los bonos, la empresa devolverá la capital invertido a los tenedores de bonos. A diferencia de esto, los bonos no otorgan derechos de propiedad a la empresa, pero brindan un flujo de ingresos predecibles a través de los pagos de intereses. En este caso empresarial, la empresa ABC utiliza la emisión de acciones y bonos como una estrategia de financiamiento. Y como sabemos, al emitir acciones, la empresa tiene capital a través de la ventana de participaciones en la propiedad de la empresa. Por otro lado, mediante la emisión de bonos, también la empresa obtiene capital a través de préstamos a largos plazos, prometiendo pagos de intereses regulares y reembolsos del capital en su futuro. Muchas gracias. Un día me toca la ley 27287, ¿no? Que fue promulgada el 17 de junio del año 2000 y publicada el 19 de ese mismo mes en el Real Peruano. Y fue promulgada también por el presidente Alberto Fujimori en esa época, ¿no? Esta ley consta de dos libros. El primer libro consta de 10 secciones, el segundo de 11 secciones.
El primero habla más que todo de una parte general y el segundo habla de una parte de aspectos especiales, ¿no? Se podría decir. En, en la ley 23 es un documento que presenta o contiene derechos patrimoniales, ¿no? Es decir, es, están hechos para movilizar los valores, ¿no? La importancia de esto es que radica en la posesión porque otorga al tenedor una seguridad de que el derecho o la prestación requerida sea exigible, ¿no? Y además, en esta parte se regulan sus tipos, que son, además, regulan sus tipos, que son la letra de cambio, el cheque, el pagaré, etcétera, ¿no? El objetivo, ¿no? Son muy útiles para la protección de servicios, para la representación de entidades o corporaciones, ¿no? O alguna sociedad, o una representación de mercadería, ¿no? ¿Qué tal, profesor? Espero que esté teniendo un buen día. Mi nombre es Víctor López y en esta ocasión voy a hablar sobre la letra de cambio y el contrato de compraventa. Bien, cuando hablamos sobre letra de cambio nos referimos a un título valor que representa un mandato de pago que posee fuerza legal. Es por esa razón que se ha usado como instrumento de giro en el que se da un intercambio de valores y se impone una obligación de pagar cierta cantidad de dinero dentro de un plazo determinado. Y su principal uso está orientado al comercio exterior. Bien, dentro de las letras de cambio podemos encontrar tres participantes principales y además también sujetos eventuales. Bien, dentro de los participantes de una letra de cambio podemos encontrar al girador, el girado y el beneficiario. El girador, al ser el acreedor de la deuda, es quien da la orden de pago y elaborará dicho documento. El girado, al ser el deudor, es quien realiza el pago antes de la fecha de vencimiento de este. Y el beneficiario, bueno, efectivamente es quien recibe el pago de la deuda, pero debido a que las letras de cambio pueden ser endosadas a terceros, el tercero vendría también, en el caso de la letra de cambio siendo endosada, el tercero vendría a ser el beneficiario directo del pago de la deuda. Bien, dentro de los sujetos eventuales de la letra de cambio podemos encontrar al endosante, quien es quien endosa la letra de cambio a un tercero, el endosatario, quien es el tercero a quien se le endosa la letra de cambio, y el avalista, quien garantiza que la letra de cambio será pagada. Según el artículo 119 de la Ley de Títulos Valores, podemos encontrar que el contenido de una letra de cambio debe ser la denominación de la letra de cambio, la indicación del lugar y fecha del giro, así como la orden de pagar una cantidad determinada de dinero o una cantidad determinable de este. También debe contener el nombre y el número del documento de identidad y como la firma de la persona que gira el intercambio e indicar el vencimiento y el lugar de pago y la forma en la que se debe efectuar. Bien, esto tal cual podemos verlo en el modelo, en la imagen, en el cual tenemos dos formatos, uno que es una de cambio convencional y una que contiene cláusulas especiales, pero de las cláusulas especiales pasaré a hablar un poco más de él. Bien. También dentro del título cuarto de la Ley de Títulos y Valores podemos encontrar que una letra de cambio puede contener diferentes tipos de vencimientos, estos estipulados desde el artículo 141 hasta el artículo 140. Bien, el primer tipo de vencimiento que encontramos es el vencimiento a la vista, en el cual el vencimiento del letra de cambio se dará el día que se haga la presentación del pago al girado. O también, a su vez, el pago puede exigirse desde la fecha de su aceptación a libre decisión del tenedor. Bien, también encontramos el vencimiento a cierto plazo, en el cual se da mediante una cláusula especial llamada a cierto plazo desde la aceptación. Bien, en el artículo 143 encontramos el vencimiento a fecha fija y a cierto plazo desde su giro, en el cual, en el caso de se puede establecer una fecha fija, la cual marcará el vencimiento del cambio, o si se da en plazo, a cierto plazo, su vencimiento contará una vez cumplido el plazo desde el día de su giro. También podemos, en el artículo 144, se nos indica que hay un vencimiento a meses o años en el cual se determina que se puede dar en plazos fijados en meses, años u otras formas en las que estén permitidas por la ley de derecho común. Bien, ahora pasando a hablar sobre el segundo formato de letra de cambio, se nos presentan 5 diferentes tipos de cláusulas especiales, la cual puede ser de prórroga, que permite un aplazamiento para pagar la fecha, para poder pagar la letra de cambio una vez pasado la fecha de vencimiento. También una cláusula especial que nos indica que la letra de cambio no necesariamente tiene que ser pagada en moneda nacional, sino que también puede ser pagada en moneda extranjera, como pueden ser los dólares o los euros. También
una cláusula sobre el pago de intereses y reajustes, una en la que se libera del proceso la letra de cambio y se pierde esta facultad para el girador. O también una de pago con cargo en cuenta bancaria. Bien, eh, hoy en día en el Perú la letra de cambio convencional ya no se usa tanto como antes, debido a que se empezó a usar una letra de cambio electrónica, la cual cuenta con un respaldo legal por parte de la Institución de Compensación y Liquidación de Valores, ICBL, que es perteneciente a Cavalli, empresa que se encarga de la creación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura del mercado de valores a nivel nacional y se encuentra regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores. Bien, básicamente una letra de cambio electrónica tiene el mismo funcionamiento que la convencional, sin embargo presenta dos grandes diferencias, la cual la primera es que hay un mejor registro de los deudores dentro de la inscripción en el Registro Nacional de Protesta y Mora, debido a que Cavalli realiza reportes de las constancias que se van generando en el mes ante la Cámara de Comercio de Lima. Y la segunda gran diferencia tiene que ver con el plazo de protesta. Una letra de cambio convencional solo podía establecer un periodo de 8 días para hacer el protesto, sin embargo, una letra de cambio electrónica permite un plazo de hasta 3 años para poder realizarlo. Bien. Además, según una noticia del año de 2021 por parte del periódico Perú 21, se nos indicó que por registro mediante cifras que habían sido reportadas por Cavalli, que se pudo registrar hasta el mes de octubre del año 2021, se pudo registrar que hubo más de 74.000 letras de cambio electrónicas registradas de manera mensual, lo cual nos indica que efectivamente hay un uso constante de las letras de cambio dentro del Perú. Bueno, profesor, quien le hable es Gina Liseta Balos Fierro, quien el día de hoy le va a hablar sobre el cheque. El cheque es una orden de pago librada contra un banco que permite a la persona que lo recibe cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento y que debe estar disponible en la cuenta bancaria de quien lo pide. El cheque se utiliza como medio de pago, reemplaza al dinero en efectivo, permitiendo a una persona realizar una extracción de dinero de una cuenta, sin necesidad de ser titular de la misma. Las partes del cheque son: librador, quien emite o gira el cheque; librado, entidad bancaria que paga el importe del cheque; tenedor o beneficiario, tiene el derecho de cobro. Las características generales del cheque son: fecha de caducidad, pagadero a la vista; el beneficiario puede canjearlo por efectivo o depositarlo en su cuenta; puede endosarse; solo tiene validez por el valor de dinero que contiene. Requisitos de un cheque. Para que un cheque sea legal, debe contar con la mención explícita de que se trata de un cheque, nombre del banco y domicilio, fecha y lugar de emisión, orden de pago por una cantidad determinada de dinero, indicación de ser pagadero a la orden o al portador, nombre y firma del librador o titular de la cuenta, nombre del beneficiario. Tipos de cheque. Cheque al portador. Es el más común de todos y puede ser cobrado por cualquier persona, lo que lo hace menos seguro en casos de pérdida. Cheque nominativo. Se requieren los datos del beneficiario, lo que implica que deben identificarse para realizar el cobro en el banco. Cheque cruzado. Si la entidad bancaria debe cobrar el importe de otro banco. Cheque de caja. Se asemeja a un recibo y el beneficiario lo firma cuando recibe dinero por ventanilla. Cheque conformado. Existe la seguridad de que el emisor del cheque tiene fondos suficientes en su cuenta. Cheque del viajero. Funciona como un documento de pago emitido por entidades e intermediarios financieros y permite efectuar pagos en diferentes divisas en la mayor parte de países del mundo. Cheque bancario. La entidad bancaria es quien firma y paga el cheque. Cheque para abonar en cuenta bancaria. Es imposible el cobro en efectivo, solo se puede depositar en una cuenta bancaria. Cheque de pago diferido. Se cobra posterior a la fecha. Para cobrar un cheque, lo primordial es tener en cuenta su plazo para el cobro. Comprobar que el cheque tenga todos los datos incluidos y anotados correctamente. En caso de que sea nominativo, asegurarse de que en la parte trasera esté tu nombre, identificación y firma. Verificar que no tengan las dos barras cruzadas que nos avisan que estamos ante un cheque cruzado.
lo que impedirá ser cobrado en efectivo. Por, u- por último, ir al banco y realizar el cobro. Tú eliges si es en efectivo o depositado en tu cuenta. Para poder endosarlo, este debe estar girada la orden y se requieren los datos y la firma en su parte trasera de la persona que lo extiende. Y si la firma es realizada por mandato de otro, se debe dar claridad a esa circunstancia. Para llenar un cheque se deben cumplir mínimo lo siguiente. Páguese la orden de, va en nombre de la persona a que se realice el pago. La suma de, el valor que vas a pagar en número y letras. Fecha de vencimiento. Tener en cuenta las condiciones del país donde se realizará el cobro. ¿Quién estimulará los días para su vencimiento? Y por último, la firma, que se finaliza con ella. El caso empresarial que elegí para el cheque es el siguiente. Páguese con ese cheque a la orden de Johnny Alberto Escobar la suma de $2,790. Este cheque vence en los próximos 60 días, contados desde la fecha de su emisión. Solo queda que firme el librador y esperar a que el beneficiario realice el cobro antes del vencimiento. Como se puede observar en la imagen, están todos los datos que se mencionan en el enunciado. Hola, buenas profesor. Mi nombre es Fernando Aaron Fernández Porroa y en esta oportunidad voy a explicar acerca y voy a exponer sobre el pagaré. Básicamente, comenzando por el origen del pagaré, se tiene información que comenzó en el continente europeo, eh, exactamente en la Edad Media, y se tiene registro de que se comenzó a utilizar en las poblaciones en el norte de Italia. Ahora, ¿por qué es que nace el pagaré? Justamente nace ante la necesidad de los comerciantes de, de un método con mayor seguridad, ya que al momento en el que anteriormente ellos hacían negocios, el hecho de llevar todo el dinero o grandes sumas de dinero con ellos conllevaba un riesgo que justamente eh, ante el aumento o gran cantidad de robos, asaltos y, y saqueos, comenzaron a tomar esa medida o decidieron por tomar esa medida. Básicamente lo que hacían era que mediante el banco, en ese entonces, ellos iban con su dinero y generaban los pagarés en base a las promesas o garantías que los comerciantes podían tener. Y justamente luego la distribuían y ya solamente llevaban el pagaré para poder cobrarlo en el banco y así evitarse llevar todo el dinero. Bueno, una vez explicado brevemente el origen, vamos a pasar a lo que es el concepto. Em, ¿Qué es, o básicamente, qué es el pagaré o cuál es el concepto del pagaré? Básicamente el pagaré es un título de valor, el cual se utiliza comúnmente como una medida de garantía, la cual se genera una promesa a pagar en base a una cantidad establecida, una fecha determinada, entre dos personas, entre el emisor y el beneficiario. Ahora, los sujetos, vamos a pasar exactamente quiénes se ven implicados o cuáles son los principales personajes o sujetos en el pagaré. En este caso tenemos tres, que es el emisor, el beneficiario y el avalista. El emisor, que justamente puede ser en este caso una persona natural o jurídica, va a ser el encargado, como su mismo nombre lo dice, de generar o emitir el pagaré y comprometer al pago del título. Ahora, el beneficiario es la persona que va a cobrar que va a cobrar o a quién se va a destinar el aporte. Y el avalista va a ser la tercera persona, el cual va a ser o va a actuar como un garante legal, el cual va a respaldar al emisor en el caso se incumpla alguna eh, cláusula que esté dentro o incumplimiento de pago que esté dentro de las normas o cláusulas que se tomaron al momento de realizar el pagaré. Ok, bueno, ahora vamos a pasar con los tipos de pagaré. Eh, bueno, básicamente los pagarés van a diferenciarse en base a, a su funcionalidad, emisión o forma de cobro. Como primero, como podemos observar acá, tenemos pagaré a la orden.
que básicamente eh, este tipo de título va a poder brindar la libertad al portador para que para que éste pueda transmitir a la persona que él desee y el cual, una vez que se transmite, los derechos tanto de ejecución y cobro van a pasar a ser de esa persona. Ahora, al momento de que se transmita el pagaré, solamente va a poder hacer mediante el endose en la parte reversa del pagaré. Bueno, como segundo tenemos el pagaré no a la orden, que básicamente la diferencia entre ambos títulos es que no se van a, es que en el no a la orden no se va a poder endosar, pero sin embargo, va a mantener la facultad de poder transmitir a través de una sesión de crédito con el banco o bueno, con quien desee la persona. Ahora, el pagaré bancario. El pagaré bancario básicamente es el título que se va a realizar a través o que lo va a emitir una entidad bancaria y bueno, en base a su mismo formato también. Ahora acá tenemos también el pagaré no bancario, que justamente acá dice va a ser emitido directamente por una empresa. Eh, Sin embargo, va a tener un domicilio legal en la entidad bancaria para realizar el cobro. Esto quiere decir que el emisor va a ser el encargado de emitir el pagaré. Sin embargo, el banco va a ser el intermediario para poder recibir el cobro. Ahora, pasamos a la siguiente hoja. Tenemos pago truncable. A ver, ya. Bueno, básicamente el pago truncable, a la diferencia de lo que de los títulos que hemos visto anteriormente, eh, es, es que este va a poseer en la parte superior o inferior, depende del formato, un código de barras, el cual, a diferencia de los demás, para eso sí se va a necesitar un soporte técnico o en este caso tecnológico, porque se va a poder cobrar de manera o entregarlo de manera virtual. Ahora, vamos a pasar al pagaré no truncable. Eh, a contrario o diferencia del anterior mencionado, este sí va a ser necesario entregarlo de manera física, tangible, al momento de realizar el cobro. Luego tenemos los últimos tres, que es pagaré a la vista, que es básicamente que el momento o en o el mismo momento o día que se emite, ese mismo día se va a cobrar. Luego pagaré ese día fijo, que es eh, que, como dice acá, el emisor y el beneficiario van a decidir de manera mutua o mutuo acuerdo en la fecha de vencimiento. Luego existe pagaré sin vencimiento, que eh, a diferencia de los títulos que hemos mencionado anteriormente, no va a tener una fecha específica de vencimiento, pero la misma fecha se puede escribir o se puede redactar el mismo día del cobro. Ahora, bueno, una vez que pasamos con los tipos, vamos a pasar justamente a las características del pagaré. Em, bueno, como podemos ver acá, el primero dice: las solicitudes de pago se van a realizar por mutuo acuerdo, así como las fechas establecidas. Ok. Según el Código de Comercio, dice que una de las principales características justamente para poder realizar el pagaré es que haya un mutuo acuerdo y que haya consentimiento por ambas partes al momento de realizar este tipo de contratos, o en este caso de títulos, por lo que eh, es una principal característica muy importante. Luego dice dos: se va a poder realizar cambios al beneficiario del pagaré siempre y cuando hay un acuerdo previo al pago y se va a tener que endosar el pagaré. Bueno, como le dice el Código de Comercio, justamente si se quiere transmitir el pagaré a una tercera persona, se va a tener que endosar en la parte reversa y poner el nombre del destinatario o a nombre de quién va a ser o se van a transmitir los derechos de cobro los derechos de cobro. Ahora, tenemos como tercero, dice: el pagaré va a ser siempre válido y podrá cobrarse siempre y cuando el documento no sea rechazado o destruido al momento de finalizar el trato. Bueno, básicamente, tomando también las características anteriores, es que
El pagaré al momento de emitirse siempre va a contar con la validez al momento que se crea y al momento que se firma. Ahora, en el caso se realice la información y al momento que no se realice la firma o hay algún problema, un vacío, un vicio legal dentro a la formación o cuando esté haciendo el contrato del padre, justamente eh, este documento sí puede ser rechazado, pero con lo que nos dice esta característica es que siempre el pagaré va a ser válido siempre y cuando se respeten o se sigan las normas y las regulaciones por el Código de Comercio. Ahora, pasamos por la cuarta, que es para poder realizar y validar retiro de dinero o pago, el documento debe ser tangible. A ver, como hemos mencionado anteriormente en los tipos de pagaré, si bien ahora ya se ha implementado en los pagaré truncable, que se va a poder cobrar de manera electrónica mediante el código de barras que está señalado. eh, a diferencia de esto, justamente esta es una principal característica para también sirve para los demás tipos, que es eh, básicamente obligatoriamente al momento de realizar el cobro del pagaré, sea en una entidad financiera o empresa, se va a tener que tener el pagaré de manera física, que va a tener que ser tangible y el documento para poder realizar el cobro. Bueno, ahora vamos a continuar con el ejemplo. A ver, en este caso eh, justamente tenemos un pagaré que, a ver, nos dice el ejemplo, dice, el 31 de noviembre de 2021 el comerciante Manuel Toro Laos realiza una venta de mercaderías por un valor de 30.000 soles. ¿Ok? Eh, 30.000 soles al negocio del señor Felipe Gutiérrez Santos. Acá podemos identificar los dos sujetos principales, que es el emisor y el beneficiario. En este caso, el emisor sería eh, Manuel Toro Laos y y el beneficiario, eh, no, el emisor sería Felipe Gutiérrez Santos y en este caso el beneficiario sería Manuel Toro Laos, que es el que está vendiendo la mercadería. Bueno, seguimos. Al momento de realizar la compra, el señor Gutiérrez tuvo un problema de liquidez en la empresa, por lo que llega a un acuerdo de presentar un pagaré al señor Toro. ¿Ok? Bueno, justamente lo que hemos hablado en este momento, el emisor vendría a ser Felipe Gutiérrez Santos y el beneficiario en este caso es Manuel Toro Laos. Continuamos. Eh, bueno, una vez que nos explican o nos dicen de que tiene un problema de liquidez, va a presentar el pagaré. Pero dice durante la realización del documento se garantiza el pagaré presentando un aval que corresponde a nombre de Germán Pérez Esquiera Di Marco. Justamente esta persona, eh, Germán Pérez Esquiera Di Marco, va a ser el avalista, que es bueno, el garante legal, el que va a respaldar de manera solidaria ante cualquier incumplimiento que hayan por ambas partes, o bueno, al momento del pago o el cobro del pagaré. Dice, una de las cláusulas del pagaré se especifica que en caso de no cumplir con lo estipulado en el acuerdo del pagaré, el señor Pérez brinda una garantía hipotecaria de un inmueble ubicado en la calle Luis Felipe Villarán 3012. Bueno, acá nos explican de que el garante de por sí no va a garantizar o no va a tener el respaldo de manera física o a través bancaria, sino va a ser a través de una hipoteca inmobiliaria. ¿Qué esto qué quiere decir? Que el señor Germán Pérez Esquira Di Marco va a poner como, va a garantizar esta transacción o esta operación de pagaré mediante justamente su inmueble que está en el edificio, en la calle Luis Felipe Villarán. Bueno, una vez realizado, podemos observar acá que tenemos eh, el pagaré. Bueno, ahí podemos observar que tenemos el pagaré, en el cual podemos observar que está todo escrito, están con la fecha, el, el lugar, que en este caso distrito que es Lima,
la fecha en la que se emite, la fecha de vencimiento, eh, a la persona que es el emisor, eh, el beneficiario, el domicilio legal, justamente los principales datos que son como DNI, y en este caso, para validar, la firma del emisor. Bueno, una vez terminado con la explicación del ejemplo, sería toda mi parte. Muchas gracias, profesor. Profesor, bueno, siguiendo los datos o con la explicación, este caso en esta oportunidad voy a explicar o exponer acerca sobre el contrato mercantil. Bueno, como concepto, los contratos mercantiles se les considera o son contratos comerciales, el cual están basados entre dos partes, es por eso que se le llama acuerdos bilaterales, que básicamente las partes relacionadas o las partes que van a celebrar el contrato, va a ser para la realización de una presentación de servicio o comercio, que básicamente tiene como eh, finalidad es que ambas partes cumplan sus necesidades y obtengan un beneficio. Básicamente, eh, con la creación o el nacimiento de un contrato, eh, en su aspecto jurídico, naturaleza jurídica, va a comenzar el nacimiento de derechos y deberes, además que también las obligaciones, los cuales van a estar redactadas dentro del contrato, dentro de las cláusulas o normas, eh, y también la cual va a estar regulada por el Código de Comercio. Justamente acá podemos observar que dice, para que los contratos tengan validez, deben de tener un consentimiento mutuo sin ningún tipo de vacíos o engaños entre las partes que celebren el contrato. Además que la celebración del contrato debe tener un fin lícito y no romper las reglas o leyes del Código de Comercio. Bueno, resumiendo en pocas palabras esto, es que básicamente el contrato tiene que ser consentido o tiene que ser consensuado en las dos partes y no debe de realizarse o no se puede celebrar un contrato si es que tiene algún vicio o vacío legal o en este caso el incumplimiento de las leyes del Código de Comercio o las leyes en general. Bueno, como hemos hablado anteriormente, vamos a pasar a la naturaleza jurídica que dice que según el artículo 1351, detalla con mayor especificación de que el contrato es un acto jurídico plurilateral referente a una relación jurídica obligacional de carácter patrimonial. ¿Ok? Bueno, una vez ya explicado el concepto de naturaleza jurídica, vamos a pasar con las características de un contrato mercantil. Bueno, la primera es que dice que para el desarrollo de un contrato mercantil deben existir dos partes. En este caso, bueno, en distintos casos, porque hay distintos tipos de contratos mercantiles, pero nos vamos a centrar específicamente en uno. Como modo de ejemplo, en un contrato compra y venta tienes dos partes, que es el comprador, el vendedor y el comprador. En servicios o relación o prestación de servicios o comercio, o independientemente del tipo de contrato mercantil que se realiza. Ahora dice, en la segunda dice, debe existir una propuesta, cláusulas y seguir las regulaciones por el Código de Comercio. Básicamente todo esto se va a especificar de manera más detallada y, y más centrada dentro del contrato. La tercera dice, debe ser aceptada por ambas partes que celebran el contrato. Como lo mencionamos anteriormente, para la celebración de un contrato tiene que sí o sí haber consenso y tiene que haber mutuo acuerdo entre ambas partes. Ahora, como cuarto tenemos que el contrato mercantil es como hecho jurídico, nace al momento de existir e iniciar el contrato porque por la existencia de deberes y obligaciones. Bueno, como anteriormente lo mencionamos, por su naturaleza jurídica, explicamos en el contrato. Luego, los contratos mercantiles deben seguir los medios y regulaciones del Código de Comercio. Esto básicamente, como anteriormente lo hemos mencionado, de que sí o sí tiene que tener un fin lícito o una finalidad lícita o objetivo lícito. Un contrato no se puede celebrar ni se puede legalizar si es que si es que se va a realizar o se van a hacer transacciones ilegales. Y como por último tenemos, todos los contratos mercantiles deben celebrarse con mutuo acuerdo, actuando de manera clara y leal entre las partes celebrantes. Bueno, en este caso, para una breve y mejor especificación, es que entre ambas partes tiene que actuar de manera leal y solidaria. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden actuar de manera desleal o en este caso, si es que eh, cometiera vicios o vacíos legales dentro del
del contrato, porque si no, se puede cancelar el contrato. Ahora, vamos a pasar a los tipos de contratos mercantiles. Eh, como primero, eh, básicamente podemos clasificar o diversificar los tipos en base a los tipos y formas. Sin embargo, como está en el documento, siempre van a tener la misma finalidad. Comenzamos con los contratos de cambio, que básicamente es, dentro de su principal característica es que este tipo de contratos mercantiles va a estar centrada en el intercambio mutuo o la prestación de servicio entre dos personas, los cuales también puede ser persona natural o persona jurídica. Dentro de los principales contratos de cambio encontramos contratos de compra-venta, como mencionamos anteriormente, contratos de permuta y contratos de arrendamiento. Estos básicamente son los principales o los más conocidos que se realizan en contratos de cambio. Ahora, en contratos de colaboración, básicamente la principal característica va a ser que al momento de, al momento que se realice el compromiso establecido, el contrato o el desarrollo del contrato, se va a desarrollar un servicio para que pueda continuar o seguir la actividad para lograr o tener un objetivo determinado. En este caso tenemos como los principales los contratos de franquicia, los contratos de agencia o los contratos de mandatos. Ahora, contratos de fideicomiso. Eh, Básicamente son los acuerdos que tienen como principal o eh, sí, principal característica la designación de una persona que va a convertirse en el representante, en este caso legal, que va a pasar a ser el fiduciante o fideicomitente, el cual se va a encargar de transferir los bienes de una persona para que éstas tengan como finalidad el nacimiento o creación de contratos fiduciarios. Bueno, como clases de fideicomiso tenemos fideicomiso en garantía. Vamos a pasar a la siguiente. A ver, ahí está. Fideicomiso en garantía, fideicomiso de titulación, fideicomiso de testamento o fideicomiso en administración de fondos. Ahora, como otro tipo de contrato de mercantil, tenemos el leasing. Bueno, esto comúnmente es llamado arrendamiento financiero, que básicamente en lo que consiste es que es un contrato en el cual se va a arrendar o se va a ceder un bien inmueble o mueble al arrendatario. Y justamente el arrendatario va, va a ser el encargado de, del pago en, en cuotas periódicas, el cual fueron constatadas dentro del contrato. Esto básicamente va a incluir el costo del bien, va a estar dentro de los intereses, gastos de financiación, gastos administrativos, todo lo que tenga que ver en eso. Ahora, el factoring es un acuerdo mediante el cual las empresas o negocios comerciales, a través de una entidad financiera o un banco, van a poder acceder a efectivo, o en este caso van a poder conseguir una mejor o una mayor liquidez inmediata para, en base a adelantar las cuentas por cobrar. Bueno, básicamente estos dos últimos entre leasing y factoring, más adelante se va a explicar con mayor detenimiento, es por eso que he hecho una explicación breve. Eh, pero bueno, ahora tenemos como conclusión, eh, los contratos mercantiles tienen como principal finalidad u objetivo el realizar negocios los cuales tengan o estén dentro del marco legal. Justamente, esto es lo que le hace la diferencia, que tiene el peso y respaldo legal dentro y que regulen o esté regulado dentro de las leyes del Código de Comercio. Y bueno, además que también como acto jurídico, como mencionamos anteriormente, al momento de nacer un contrato mercantil, nacen derechos y obligaciones. Ahora, vamos a pasar con el ejemplo. Bueno, en este caso tenemos, vamos a hacerlo de alguna manera rápida, que tenemos un contrato de compra y venta en el cual tenemos una empresa que es Transmisión Electrónica del Sur, va a vender un local dentro de un local comercial, dentro de un mercado, a la persona que en este caso es Dora, no, es, eh,
un ratito. Es Santos Gregorio Carcassi Aricipana. En este caso, la empresa va a estar constituida o va a estar representada por sus dos representantes legales, que es eh, Dora Emma Ballester Ugarte y Manuel Feliciano Adrián Cienbarreto. Como podemos observar en esta parte, dentro del contrato eh, se van a especificar, eh, van a pasar a especificarse las cláusulas, vamos a pasar a identificar la empresa, en este caso sería el vendedor, el comprador, dentro de todas las cláusulas, bueno, dice, especificando los primeros puntos, y como último, el comprador y la vendedora. Bueno, una vez explicado esto, bueno, este sería mi turno, doy paso a mi compañero. Bien, cuando hablamos sobre un contrato de compra y venta, estamos haciendo referencia a un acuerdo bilateral entre dos personas en el que se establecen obligaciones y derechos para ambas partes. Según lo que se nos indica en el artículo 1529 del Código Civil, se nos establece que hay dos partes dentro de un contrato, las cuales son el vendedor y el comprador, siendo así que el vendedor está obligado a la transferencia de una propiedad al comprador y éste deberá realizar un pago para hacer efectiva la transferencia. Dentro de un contrato de compra-venta podemos encontrar tres principales características, y siendo la primera que debe ser consensual, que es cuando se haya habido una conformidad entre ambas partes existiendo un acuerdo mutuo. La segunda característica es que un acuerdo, este contrato debe ser bilateral, ya que el comprador y el vendedor tendrán obligaciones que deben cumplir. Y la tercera viene a ser que un contrato de compra-venta es oneroso debido a que la realización de un contrato, al no ser gratuita, se deben considerar los gastos para su redacción y tramitación. Bien, ahora pasaré a hablar sobre sus requisitos, que vienen a ser que tanto el comprador como el vendedor deben encontrarse en capacidad de obrar, que no se podrá hacer la compra de algún bien que esté bajo el dominio de una persona titulada, y que los contratos de compra y venta no serán efectivos en el caso que una albacea quiera comprar alguno de los bienes que hayan estado a su cargo, y del mismo modo para trabajadores públicos que no podrán comprar ninguno de los bienes que estuvieran bajo su propia administración. Bien, dentro de un contrato de compra-venta podemos encontrar cinco elementos diferentes: el objeto, el precio y las obligaciones del vendedor y las obligaciones del comprador. Bien, para hablar más claramente de estos elementos voy a pasar a explicar el ejemplo de contrato de compra-venta, en el cual podemos ver cómo encontramos ambas partes, que viene a ser la vendedora y el comprador. En este caso, quien toma el rol de vendedor viene a ser la empresa de transmisión eléctrica del sur, que se encuentra en liquidación y se encuentra identificada con un RUC 2021-629-3321. Además de que también se nos indica el domicilio de sus oficinas, y a su vez están identificados sus representantes con sus respectivos DNI. Del mismo modo, la parte quien asume el rol de vendedor, de comprador, está identificado por su nombre, que viene a ser el señor Paul Martín Tapia Montesinos, y está identificado por su DNI, y además de incluir los datos de quien vendría a ser su cónyuge. Bien, dentro de la primera cláusula del contrato que nos habla sobre inmuebles, viene a ser el primer elemento del contrato de compra-venta, con el cual es el objeto, en el cual esta ocasión es un inmueble, una propiedad, en el cual se nos indica dónde está ubicado, que viene a ser en el departamento de Arequipa, además de la extensión del terreno. Bien, dentro de la segunda cláusula podemos ver el objeto del contrato y las condiciones. Se nos indica que esta venta fue realizada mediante una subasta pública que fue llevada a cabo el 3 de septiembre del año de 2004, en el que se pudo establecer el precio por un valor de $51,000. Y por lo cual se nos indica que la vendedora da en venta real y enajenación perpetua al comprador el inmueble descrito en el caso de la primera. Bien, a su vez, también podemos identificar otro de los elementos del contrato de compraventa, que viene a ser la obligación del vendedor, en el cual se habla sobre las condiciones en las que es entregado el bien, y se nos estipula que está entregado en condiciones de cómo está.
lo que da a entender que el comprador ya es consciente del estado de conservación y situación técnico-legal del inmueble y que no podrá realizar ningún tipo de reclamo. A su vez, que otra de las obligaciones que tiene el vendedor al momento de realizar un contrato de compra-venta es que al momento de vender algún bien, este no debe contar con ningún gravamen oculto y deberá estar libre de hipotecas o deudas o deuda alguna. Bien, dentro de las obligaciones del comprador también podemos encontrar que deberá realizar el pago del objeto siguiendo las condiciones del contrato y asumiendo los gastos necesarios tanto para la realización del contrato como para los gastos del traslado de una propiedad a otra. Así como también debe asumir los pagos correspondientes a los gastos posteriores a la compraventa, como los gastos de registro de propiedad y el gasto por impuestos. Esto podemos verlo ejemplificado en la tercera cláusula que nos habla sobre el precio, en el cual se nos indica que el pago se realizará de la siguiente manera, a través de dos cheques de gerencia, el primero por un monto de 10.000 soles y el segundo de 10.000 dólares, perdón, y el segundo cheque será mediante 40 será por un monto de 41.000 dólares. En ambos casos se usaron cheques de gerencia, el cual también es un título de valor. Y como tal, también en la cuarta cláusula se nos habla sobre los gastos que asumirá el comprador, en la cual será el pago de los derechos notariales y registrales que originen la minuta, así como un testimonio para la vendedora que deberá ser entregado en un plazo no mayor a 30 días naturales de suscrito el contrato. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo voy a explicar qué es un leasing y voy a compartir mi pantalla. Como le comenté que leasing es más conocido como arrendamiento financiero. En definición podemos encontrar que es una modalidad de financiamiento. Consiste que es un contrato de crediticio a partir de una adquisición de un bien por parte del banco o una empresa financiera con el fin de otorgar un arrendamiento financiero con plazos acordados. Y marco legal. Podemos encontrar que el decreto legislativo 299, ley de arrendamiento financiero, el objeto, el objeto sobre el cual recae el leasing más desarrollado está conformado por los bienes del equipo y bienes de capital, bienes inmuebles. Pero ahí normalmente no se puede realizar lo que es consumibles, propiedades. Legalmente los propietarios de los bienes siempre es el arrendador hasta que vence el contrato. Contablemente los propietarios del bien siempre recae el arrendatario. Los momentos de ejecución de un contrato. Acabo de explicar cómo se realiza un contrato. Dicen, primeramente, como persona natural o jurídica, cuando tiene una necesidad para adquirir un bien o no tiene liquidez, se realiza lo que es leasing, un contrato de leasing. Primero, es cuando una necesidad de una empresa para adquirir un determinado bien. Y esa necesidad se va al banco, el banco evalúa el proyecto, si es viable y no es viable. Si es viable, el banco le aprueba el crédito. Y el tercer momento, la empresa que tiene la opción de comprar el precio convenido anticipadamente con el proveedor. Las partes que intervienen. El arrendatario. El arrendatario, el arrendatario parte que obtiene el goce del objeto del contrato con la obligación de pagar una renta mensual acordado, una renta mensual acordada un tiempo. Tiene derecho al término del contrato a adquirir del bien o dar finalizado el contrato. El arrendatario es el parte que le entrega el arrendatario el objeto del contrato a cambio de una renta mensual acordado un plazo determinado. El proveedor normalmente no interviene en parte del contrato, pero puede serlo cuando alguna de las partes o ambas exigen las garantías de servicio, mantenimiento o capacitaciones que pueda requerir.
pero normalmente son irrelevantes para la existencia del contrato. Los derechos del arrendatario. Arrendatario es el uso y el goce del bien, ejercicio del derecho de opción de compra cuando termina, dicen, derecho arrendatario, exigir el pago de la renta, exigir el equipo, mantener en formas adecuadas. Ventajas. El valor de la cuota, amortizaciones pueden tomarse como gastos tributarios, por lo cual el valor total de maquinarias y equipo puede deducirse como gastos. Estas operaciones no forman parte de riesgo, ya que los bancos ya lo conocen a su cliente, ¿no? Por eso normalmente no corre riesgo. Y gran flexibilidad y rapidez de obtener la renovación tecnológica de los equipos. Desventajas. Desventajas puedes encontrar dos, ¿no? Mayor costo financiero de la deuda con la relación crédito normal. Solo se accede a la propiedad del bien una vez que haya culminado el contrato. Más antes no se lo puedes, no lo puedes comprarlo. Duración del contrato. Normalmente es 1 a 3 años lo que es bienes del equipo o bienes inmuebles. Hasta se podría con algunos llegar a un acuerdo con algunos de los bancos como 4 años, pero lo que es bienes inmuebles son prácticamente, ahí sí son plazos más largos, como dices, 1 a 7 años, hasta podría llevar hasta 10 años, el máximo que se pueda llevar un contrato. Extinción del contrato. ¿En qué caso puede extinción de un contrato? Por cumplimiento del plazo del contrato, por pérdida del objeto o por causales incumplimientos de alguna de las partes. Requisitos. Requisitos para hacer un leasing. En este caso voy a hablar un ejemplo de una empresa que realizó un leasing, ¿no? Por ejemplo, primeramente aquí, es como lo comenté en la primera parte, cuando una persona natural o jurídica que tiene una necesidad para adquirir un bien. Acá lo puedes encontrar primeramente, como dice el grupo Cresta Dorada, el grupo Cresta Dorada tiene una necesidad de comprar un camión Volvo y se acercó al banco BBVA para pedir requisitos. Acá el funcionario María Elena Ferro, envió un correo con los requisitos. ¿Qué requisitos lo pidieron? Acá lo pueden ver. 3 últimos PDT con respecto a constancia de presentación y pago. Extracto de pagos final 2019 con el código que viene parte abajo, ¿no? Estado de cuenta, cronogramas pagos o con otros bancos que una empresa que puede tener deudas para ver si es viable para acceder a ese crédito, ¿no? Flujo de caja proyecta 5 años. 5 años. Acá está funcionaria María Elena Ferro, ¿no? Previamente acordado, ¿cómo se llama? Para realizar un contrato, y acá lo puede explicar, que dice, el 26 de agosto de 2019, el Grupo Prestador SAC requiere un vehículo de transporte de carga de 15 toneladas marca Volvo, en régimen de arrendamiento financiero Banco BBVA, que realizan por un monto 333.204.25 soles, con una cuota inicial de 61.803.39 soles, si restando 331.204.25 menos 61.803.39, finalmente el importe que fue financiado fue 270.400.86 soles. El tipo de tasa anual que se acordaron en ese momento fue 10%, y con la opción de compra 1% valor final. Y, y, y la cuota fija mensual es 8.078.74 soles. Y aquí en cronograma alguna manera está más resumida, ¿no? Acá como se explica, ¿no? Mira, el importe desembolsado dice 333.204, como le expliqué.
Acá está el cronograma. Ven solamente que la empresa, una vez concretado el contrato, el leasing paga, ¿no? Paga mensualmente. Eso es todo. Gracias. Bueno, profesor, a continuación le hablaré sobre el factoring, que es una herramienta financiera que permite a las empresas obtener recursos líquidos a través de la cesión de los derechos de cobro. Es decir, que la empresa cobra de manera anticipada la factura que le debe su deudor, perdiendo un porcentaje del importe original a favor de la entidad financiera o banco que asume el riesgo de impago. Los actores en el factoring son cedente, que es el empresario solicitante de factoring, el deudor, que es la empresa que debe pagar las facturas, y el factor, que es la conexión al factoring para la empresa y los inversores. Las ventajas son, se puede obtener hasta el 85% del valor de la factura en menos de 48 horas. En las plataformas de factoring se puede registrar la factura en cualquier momento. Con el factoring electrónico puede financiar sin generar deuda. Hay empresas de factoring que ofrecen bajas tasas. Una de sus desventajas es que su mercado no es regulado, por lo que las tasas y descuentos pueden ser un poco uniformes. Tipos de factoring. Existen varios, pero los dos principales tipos son factoring con recursos y factoring sin recursos. Se diferencian porque el primero, la obligación de pago puede retornar a la empresa que solicitó el financiamiento. En el factoring sin recursos, si la empresa no paga la factura, la empresa de factoring no puede cobrar la deuda del emisor del comprobante. En el factoring con recurso, si la empresa adquiriente no paga la factura a su proveedor, la entidad financiera puede reclamar la deuda a la empresa que emitió la factura. Pasos para vender la factura. Registro. Llenar los datos de la empresa y enviar la documentación para que sea válida por los asesores. Ceder la factura. Subir la factura que se haya emitido al cliente y recibir una cotización. Una vez aceptada, pasará el proceso de subasta, donde los inversionistas competirán por un porcentaje de la factura. Desembolso. Completado el proceso de subasta, recibirá el adelanto de la factura en 48 horas promedio y con un porcentaje menor, pero que será completado al 100% cuando el cliente pague el monto restante. Caso empresarial. Por ejemplo, Carlos es un empresario que desarrolla su negocio a través de una compañía de confección de ropa, la tienda Mex Jeans. Compra a Carlos 10.000 jeans por un importe de 20.000 soles, que le paga en facturas a 90 días. Pero Carlos necesita cobrarla lo antes posible para poder contratar más personal y maquinaria que lo ayude en la producción. Además, ve que es innecesario acudir a un banco a solicitar un crédito innecesario y con altos costos de intereses. En este caso, Carlos podrá recurrir al factoring para solucionar esta situación. Él, o sea Carlos, se convertirá en cedente y la tienda de jeans como el deudor. El tercer actor sería el factor, que define a la financiera, caja o banco que prestará el servicio de factoring a Carlos. El último actor involucrado sería él o los inversionistas que participarán en una subasta inversa por un porcentaje de las facturas. Entonces, Carlos firma un acuerdo de factoring con su entidad financiera de confianza, quien le pagaría el importe de la factura emitida al deudor, en este caso los 20.000 soles, que le debe la tienda Mexin, pero la entidad financiera no ingresaría la totalidad de los 20.000 soles, puesto que se entiende que la entidad realiza una actividad y los inversionistas también. Entonces es así que al pagarse la factura, Prestamipe le transfiere el remanente a la empresa vendedora y las ganancias a cada inversionista. Aceptando todos estos detalles, Carlos recibirá un total de 19.300 soles. Carlos de esta manera se asegura liquidez para seguir haciendo frente a los pagos y gastos derivados de su actividad de producción y confección. Después, cuando pasen los 90 días para el cobro de la factura, Nextgen pagará la totalidad de los soles a la entidad financiera, quien deberá desembolsar las ganancias a los inversionistas que ganaron un porcentaje de las facturas. Muchas gracias, profesor. Eso es todo por hoy.